querían hacerlo. Entonces, recuerdo muy bien el día sábado que por la noche el presidente Nayib Bukele pues toma una decisión valiente y como Asamblea Legislativa pues nosotros nos movimos inmediatamente como diputados, llegamos más o menos a las 9 de la noche y era bien tenso ver que en las calles un sábado por la noche donde generalmente la gente sale pues por lo menos a comer, por lo menos hay algún tipo de movimiento. Esa noche no había absolutamente nadie en la calle. El pueblo salvadoreño tenía miedo por todo lo que estaba pasando. Entonces, cuando llegamos a la Asamblea Legislativa, nos pudimos reunir con los colegas diputados antes de que empezara la plenaria. Empezamos a hablar de esta decisión que era una decisión que hasta este día, que un año después, estoy orgullosa de haber dado mi voto a favor del régimen de excepción, porque ahora eso nos está generando un complemento al plan control territorial y la política de seguridad está dando resultados históricos para nuestro país. Ese día, ese sábado, lo platicábamos con mis colegas diputados. Ahora es cuando vamos a cambiar este tema estructural que había estado afectando tanto a la población salvadoreña y es por eso que sin dudarlo por supuesto, estudiando todo el tema constitucional, porque el régimen de excepción tiene su base legal en la Constitución. Estudiamos los pormenores, estudiamos los detalles de esta solicitud que había llegado desde el Ejecutivo y no dudamos ni un segundo en dar nuestro voto a favor. Y ahora podemos decir que con ese voto hemos salvado la vida de muchos salvadoreños y salvadoreñas. Elisa, diputada Elisa, el régimen de excepción lo contenía la Constitución. Pasamos por Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Elías Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. En el caso de Arena tuvieron la mayoría para aprobar y parar con esto desde hace muchísimo tiempo. Alguien dijo por allí, la seguridad es deber del gobierno, darle seguridad al pueblo salvadoreño. Si eso era así, ¿por qué no nos dieron seguridad antes? ¿Por qué antes no nos brindaron la seguridad? ¿Por qué los diputados no descubrieron este artículo de la Constitución que le daba seguridad? O si lo descubrieron, Elisa, como diputada, ¿por qué tú crees que no lo ejecutaron como ustedes lo hicieron? Sí, bueno, es que para las élites económicas de nuestro país, la inseguridad era un negocio. Incluso ahí en la Asamblea Legislativa, en esa pequeña bancada que ha quedado de la oposición, hay un ex ministro de Seguridad que tenía empresas de seguridad privada. Es decir, él estaba apostando a la inseguridad del país siendo ministro y teniendo una empresa de seguridad privada, porque pues ese era el negocio lucrativo que estas élites veían. Ellos negociaban la vida de los salvadoreños a cambio de votos, a cambio de dádivas, a cambio de maletines negros. Y la Constitución ha tenido siempre estas herramientas que han permitido generar reacciones ante circunstancias bastante extraordinarias, pero yo creo que ellos no consideraban extraordinario que perdiéramos la vida de un salvadoreño. Y es que esa es la diferencia entre el gobierno del presidente Nayib Bukele, esta nueva asamblea legislativa y los gobiernos del pasado y las asambleas legislativas del pasado, porque nosotros estamos en función de responder por los ideales y por supuesto por el bienestar de la población salvadoreña, no de grandes élites económicas que antes eran quienes dominaban todo el país. Entonces, al momento de tomar esta decisión, por supuesto que ellos iban a decir que era inconstitucional, por supuesto que iban a decir que no podíamos permitir, en ese momento sí empezaron a hablar de derechos humanos, pero cuando se dieron estas muertes que marcaron el inicio del régimen de excepción, yo no escuché a ningún organismo internacional pronunciarse por los derechos humanos de las personas asesinadas. Mucho menos escuché a la oposición pronunciarse por estas muertes. Entonces es ahí donde vemos la doble moral de estos actores que lo único que buscaban era seguir la agenda
que les ponían estas élites económicas. Qué bueno que ahora contamos con una bancada CIAN que no tiene compromisos con nadie más que con el pueblo salvadoreño. Y vamos a seguir trabajando en función de aprobar esos grandes proyectos que van a venir a fortalecer el Plan Control Territorial, porque ojo, mucho decía la oposición que el Plan Control Territorial no existía, que no había una política de seguridad. Completamente falso. Hemos visto como las diferentes fases del Plan Control Territorial y el régimen de excepción que vino a complementar esa política de seguridad han dado muy buenos resultados. Y es que yo no sé qué esperaban que pasara cuando se aprobó el régimen, pero es que la verdad, el tema de la seguridad ya lo demostramos en este país, era cuestión de voluntad, era cuestión de querer enfrentar y resolver el problema para los salvadoreños. Pero bueno, ¿qué podemos decir de esa oposición que aún a un año y aún viendo los resultados de ese régimen de excepción, siguen negando sus votos? Y es que no le niegan un voto al presidente, no le niegan un voto a la bancada CIAN, le niegan un voto a cada salvadoreño para proteger su vida. Eh, en el transcurso de todo este año de régimen de excepción he visto diputados. A mí me gusta siempre respetar la democracia, tener democracia para todo y escuchar a todo. He oído a la diputada Claudia Ortiz de Vamos decir que no ha dado su voto para el régimen de excepción porque considera que se están violando algunos derechos y derechos humanos. Pero yo realmente me hago esta pregunta, yo analizo de esta manera. Si ellos no dieron su voto estos 12 meses para salvar la vida de los salvadoreños, digamos que 12 votos en contra, nulos, que no hubiesen podido dar el voto para apoyar un régimen de excepción y defender a lo que ellos llaman inocentes desde adentro, apoyando al pueblo, porque aquí era de apoyar al pueblo, porque desde el momento que ellos no ejercen su voto para apoyar al pueblo, no al presidente. Es que aquí el presidente no es el apoyo al pueblo, la seguridad para el pueblo. Pero desde que el momento que ellos dicen mi voto no lo doy o me abstengo porque pienso que se están violando los derechos de los inocentes, en ese momento pensamos en los inocentes. No hay criminales para ellos en ese momento. O sea, estamos hablando de que ellos piensan no dar su voto para proteger a los inocentes. Pero en realidad, 12 votos en contra, 12 meses, hubiesen podido dar los votos desde adentro. Hubiesen podido estar con ustedes, no importa que sean oposición, hubiesen podido hacerlo para demostrarle al pueblo que en verdad es cierto lo que ellos dicen, que no defienden criminales, porque ese hubiera sido el voto, esa hubiera sido la firma que ellos les aseguraba, diputada Elisa Rosales, el decir ahora en día, yo no defiendo criminales. Pero ¿cómo el pueblo les va a creer si 12 meses se han mantenido en contra de este régimen de excepción? Es increíble, es increíble. Sí, sí, la verdad que la posición que ha retomado estos partidos, tanto Vamos, Nuestro Tiempo, Arena, el FMLN, pues es lamentable porque yo que voy a las comunidades, mis colegas diputados que van a las comunidades, hemos escuchado cómo las personas nos agradecen y nos piden que sigamos votando por el régimen de excepción. Y es que el hecho de que ellos estén diciendo que la población se opone al régimen significa que ellos están completamente desconectados de la realidad de los salvadoreños, porque es muy fácil venir a decir que de la seguridad no se come, como aseguraba pues el presidente de Arena. En unas lamentables declaraciones que dio recientemente. Y es que es bien fácil venir a decir eso cuando nunca se ha sido víctima de extorsión, cuando la inseguridad pues no le ha quitado a algún familiar o un ser querido, un amigo cercano. Es bien fácil venir a decir cuando su emprendimiento no ha sido asaltado por estos criminales,
cuando no ha perdido nada por la inseguridad, porque en la burbuja en la que ellos han vivido, pues la inseguridad no llega hasta ahí, sino que se queda en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en nuestros barrios. Entonces, la posición que ellos tienen es la misma que han tenido durante estos 30 años, completamente desconectados de la realidad y del pueblo salvadoreño. Así que la población está muy clara, la población está muy consciente de quiénes